Hello guys, welcome to this session. Today we are going to have our session number 8. And well, in this session we're going to check the topic Models of Obligation and Advice. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 8, correspondiente a la semana número 8, en la cual estaremos viendo el tema de los verbos modales de obligación y de consejo. Buenas tardes a todos, Axa, Coraz, Megan y Roberto, y bueno, a quienes se vayan incluyendo también. Pues bueno, vamos a comenzar. So, the agenda for today, we have the objective first, then we have the review for comparative and superlative, then we have the modal verbs, the models of obligation must, the models of obligation should, the models of advice should, and what are we gonna do on Sesión Síncrona. La agenda para el día de hoy, comenzando con el objetivo, seguido de un repaso de los sustantivos comparativos y superlativos. Después tenemos qué son los verbos modales en general. Vamos a ver después el verbo modal de obligación must, el verbo modal de consejo should, y lo que haremos en la siguiente sesión síncrona. Recuerden que a lo largo de las sesiones tendremos algunas actividades. Para ello les pido en la manera de lo posible encender su micrófono para participar, o si no pueden encender su micrófono, bueno, participar por medio del chat de la sesión. And well, let's begin. Let's start with the review. So the objective says, by the end of the lesson, students will be able to identify and use models of obligation and advice. Dice el objetivo, para al finalizar la sesión, ustedes estudiantes serán capaces de identificar los verbos modales y utilizarlos, tanto los de obligación como los de consejo, que ya los conocen de hecho, pero ahorita les estamos poniendo nombre. So let's begin. The comparative and superlative review first. Vamos a hacer el repaso de los comparativos superlativos. Si se acuerdan, los comparativos nos ayudan a comparar una cosa con otra del mismo tipo, y los superlativos nos ayudan a comparar una cosa con un grupo de esa misma cosa. Es una manera más exagerada de hacer la comparación. Sin embargo, aquí en esta primera imagen estamos comparando dos autos. Sin embargo, estamos hablando de cuál es el más caro. Dice, the yellow car is expensive as the most. Muy bien. The red fish is the yellow fish. Bigger than. Bigger than. Very good. Next. The pink sweater is the purple sweater. The adjective is nice. Which is the right answer? Nicer than. Nicer than. Very good. Nicer than the purple sweater. He looks the girl. Happy, happier than, happiest than. A, B, or C, which is the right answer? Letter B. Letter B, happier than. Excellent. Él se ve más feliz que ella. Arts is the school subject. Easy. Easier than, most, easiest, or easiest. Si estamos hablando de una materia y la comparamos... Estamos hablando de una materia y la comparamos con todas las otras materias que llevamos en la escuela. Most easiest. ¿Is most easiest o easiest? Most. No. Recuerden, ahí va. Si tenemos la terminación ST, no podemos agregar most. Yeah. Okay. The easiest es lo correcto. The most easy, pero easy es una, bueno, aplícalo. Pudiera ser. Pero easiest, no. The baby boy is the girl. Un niño y una niña, lo estamos comparando. As nice as, nice o nicer. Letter A. Puede ser as nice as o nicer, cualquiera de las dos. As nice as. Porque son igual de bonitos, ¿no? I am the person in the world. Lucky. Luckiest, more lucky, or luckier. Si es una con todas las del mundo. Luckiest. Luckiest. Very good. The diamond is than the rock. Valuable. Valuable
More valuable or valuablest? Letter More valuable. more valuable. Very good. Next. The pizza is the sushi. Sushi, sorry. Be as delicious as or delicious. As delicious as the sushi. Depende, porque hay gente a la que no le gusta el sushi o la pizza. The roller coaster is the Ferris wheel. Funny. The funnier as or as funny as. Funny as. As funny as. Very good. And well, that's all. Very good. Y es todo de la actividad. So let's continue with the modal verbs. What are the modal verbs? ¿Qué son los verbos modales? Bueno, according to what the grammar says, modal verbs are a part of a larger category called auxiliary verbs, which are verbs that cannot be used on their own. Those verbs cannot be used by themselves in a sentence. They need to be accompanied by another verb, which is the main verb of the sentence. And sometimes modal verbs are called modal auxiliaries, but modal auxiliaries, auxiliary verbs, or modal verbs is the same depending on the author. Then says modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability and possibility, request and offers, also advice. And each of these modal verbs can have more than one meaning. And well, this depends on the context of the sentence or the question. Which is important here, guys, is that you understand that modal verbs, the ones that are we going to check later in this session, cannot be by themselves in a sentence, okay? They need a main verb in order to work in a sentence. And the structure of the main verb is the same for all of them, okay? So the affirmative structure can be formed with the subject plus the modal verb plus the main verb of the sentence and a complement. The negative structure, subject plus modal verb plus the negative particle not plus the main verb of the sentence and a complement. And the question form, it is modal verb plus subject plus main verb of the sentence plus the complement and question mark for sure. And those structures are the same for all of them, even for future expressions either. Now, let me explain in Spanish. ¿Qué son los verbos modales? Bueno, los verbos modales, que también son llamados verbos auxiliares, pues son parte de una categoría pues muy grande, ¿no? De verbos. En idioma inglés, lo característico de estos verbos modales es que no, o verbos auxiliares, como algunas otras personas, autores los llaman, es que no pueden estar solos en la oración. Siempre deben de ir acompañados de un verbo, que es el verbo principal. Ahora, estos verbos modales se pueden utilizar para expresar habilidad, obligación, permiso, asunción, probabilidad, posibilidad, etc. Hoy nada más vamos a ver obligación y consejo, obligation and advice. En inglés 2 ven permission, perdón, probability, possibility. En inglés 1 nada más se ve obligación, consejo. En esta clase y en 2 clases más veremos los de habilidad. Sin embargo, como ya lo he mencionado, estos verbos modales, y hago mucho hincapié porque luego se les va, no pueden estar solos en la oración, siempre deben de estar acompañados de otro verbo, del verbo principal. Ahora, lo más importante aquí también, o otra característica importante, es que la estructura de la oración que contiene verbos modales es la misma para cualquiera de los verbos modales. Y que estos verbos modales, a pesar de que sí son bastantes, dependiendo el uso y el contexto de la oración o de la pregunta, es el significado que van a tener o que le van a dotar al verbo principal. Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ahora, las estructuras. Tenemos afirmativa, negativa, interrogativa. Estas son las mismas para todos. Para los que vamos a ver hoy, para los que vamos a ver en 2 sesiones más, para los que van a ver en inglés 2 y para los que van a ver en inglés 3. ¿Ok? Es la misma estructura.
La estructura afirmativa se compone de un sujeto, que puede ser del nombre de una persona o de varias personas, o un pronombre personal, los que ya conocemos, yo, tú, él, ella. Cualquiera de esos, un sujeto, pues. Seguido del verbo modal, que son los que vamos a ver hoy, más el verbo principal. ¿Ok? Si estamos hablando de obligación, bueno, el verbo modal dota de obligación al verbo principal. Es decir, el verbo modal nos dice, perdón, el verbo principal nos dice que estás obligado a hacer. ¿Ok? O que no estás obligado a hacer. Ahora, lo importante es esto, que recuerden las estructuras. Sujeto, verbo modal, verbo y un complemento. Que puede ser cualquier, no dependiendo de la oración. El complemento. Ejemplos: I can speak English. He can speak Spanish. She can speak Spanish. Aquí tenemos un verbo modal de habilidad. Aún no hemos visto los que vamos a ver, que son obligación y consejo. Aquí estamos viendo en general los verbos modales. Tenemos el verbo modal de habilidad can. Dice, yo puedo hablar inglés. Él puede hablar español. Ella puede hablar español. Si se dan cuenta, tenemos sujeto, verbo modal, verbo principal, complemento. Sujeto, verbo modal, verbo principal, complemento. Este verbo principal nos indica cuál es la habilidad que tiene esta persona. ¿Okay? Ahora, la estructura negativa, como tenemos un verbo modal, los verbos modales aceptan la negación directa. Es decir, que no necesitamos un auxiliar como did not, does not, do not. Tenemos un verbo modal, la negación va directa junto con el verbo modal y la estructura queda de la siguiente manera. Sujeto, verbo modal, negación not, verbo principal y un complemento. ¿Okay? Por ejemplo, you must not walk on the grass, que también puede ser you mustn't walk on the grass. Cualquiera de las dos formas es correcta. He cannot speak Arabic. He can't speak Arabic. We should not be late. We shouldn't be late. ¿Ok? Tenemos sujeto, verbo modal, negación, partícula negativa not, verbo principal y complemento en todas las oraciones. ¿Ok? No me voy a detener con cannot a explicar por qué está junto o por qué está separado, porque no lo vamos a ver hoy. Para eso vamos a tener eh, una clase especial, ¿no? Que es en 2 semanas. Ahora, la oración interrogativa. Su estructura queda, o la pregunta, su estructura queda verbo modal, sujeto, verbo principal y un complemento. Ejemplo, may I help you? Can I have another piece of cake, please? Would you like to come with us? Verbo modal, sujeto, verbo principal y complemento. Verbo modal, sujeto, verbo principal, complemento. Modal, sujeto, principal y complemento. ¿Ok? Estas son las estructuras. Hago hincapié en las estructuras porque son las mismas para todos, inclusive para el futuro, porque para expresar futuro utilizamos un verbo modal, que es will. Por eso lo vamos a ver en la clase número 11 o 12, no recuerdo en cuál, sí, la 11, que está programado al futuro. Ahora, de lleno a los de obligación y práctica de obligación y de consejo. So, the models of obligation are must, mustn't. Many people said that have to is a model of obligation, but it is not. We'll see this in a bit. And mustn't, and the difference with mustn't and don't have to, which is one and which is the other one. Okay. When to use one and when to use the other one. First, must. Must, it is used to express obligation or duty. And this also refers to laws and regulation. For example, I must memorize all of these rules about modal verbs. You have to. People must remain seated until the show is over. Or you must wear a seatbelt all times. This must is used to express obligation. You must do it. In Spanish, we can translate must with tienes que o debes de. The most correct or most accurate translation is debes de, but sometimes you can translate must with tienes que, okay? Now, must, it's an obligation.
And mustn't is the lack of obligation. Okay. Says the negative is mustn't, which refers to prohibition, lack of obligation, or negative obligation. You can write mustn't or must not, both are right. For example, you mustn't use your smartphone while you're driving, just a golden rule. You mustn't get on the subway if you haven't paid for the ride. We'll see it. You must not or you mustn't open the gift until it is your birthday. And we must not tell anyone, or we mustn't tell anyone, okay? Those, I mean, not those, but this mustn't, it is used, or must not, it is used to express prohibition. Must to express obligation, mustn't to express prohibition. But which is the difference with must and have to? Because have to, it is used to express obligation either. Well, have to is not a modal verb, it is actually a verb, but it can work as a modal verb to express obligation. And says in here, must can be replaced by have to with a little difference in meaning, okay? For example, you have to study. You must study. He has to finish the report by Friday. He must finish the report by Friday. All of them are right. Teacher, why we use have to and has to? Well, remember, we use have to with, have with I, we, you, and they, and we use has with he, she, it, okay? So have to is a more informal way to express obligation, while must is mostly using written orders or instructions. So also must express obligation imposed by the speaker, while have to express external obligation. For example, you must complete the essay by Friday. We have to complete the essay by Friday. In here, the teacher is imposing obligation. And in here, with have to, students are telling that they are obligated to do it, to do this essay, okay? And that's the difference. And well, what's the difference with mustn't and don't have to? Well, a little bit different. It says, be careful with the negative must and have to, where they do have a different meaning. Mustn't is a negative obligation. It's a prohibition. And don't have to is an absence of obligation. Mustn't, it is prohibited. It is not allowed. Don't have to, no obligation. You are not required to do something. For example, you must not drink tea. You mustn't drink that. It is forbidden to drink that. It is not allowed to. You are not allowed to drink that. A tea or a Coke or water, whatever, because maybe it's poison. And don't have to, you don't need to drink that, but you can if you want. It is not forbidden. It is not prohibited. If you can do it, but that's it. Next. Now let me explain this in Spanish. Denme un segundo, chicos. Ok, los verbos modales. Bueno, para expresar obligación tenemos must, mustn't, que es su forma negativa, y también podemos utilizar have to y don't have to. Have to no es un verbo modal, pero nos ayuda a expresar obligación, a pesar de que no es un verbo modal. Y don't have to, ahorita vemos qué sucede con él. Bueno, must, como ya lo mencioné, must nos ayuda a expresar obligación o un deber, deber ser, deber hacerlo, debo de. Se puede traducir, bueno, su forma más directa, su traducción más directa y accurate, allegada al español es
debo de, debes de, deber de. Debes hacer, debes cantar, debes caminar, etcétera. Por eso siempre debe de ir junto con un verbo principal. Pero también se puede traducir como un tienes. Tienes que. No tienes de tener algo físico, una posesión, sino una obligación. Les comento de nuevo su forma más allegada, la traducción más directa es debes de. Y pues bueno, para eso se usa, para expresar una obligación, pero esta obligación por lo general es una obligación o algo que la persona que está hablando le impone a otra persona. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, deben de hacer la tarea, lo correcto sería, you must do your homework. Si ustedes me están diciendo, el maestro dijo que debemos de hacer la tarea, utilizarían, the teacher said we have to. We have to. ¿Por qué? Porque have to, les digo, sí se puede utilizar como un verbo modal, también nos ayuda a expresar obligación, pero por lo general have to es para expresar una obligación que se nos impone, no que nosotros imponemos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces tenemos que must es para expresar obligación. Por lo general, es una obligación que expresa la persona que habla hacia otra persona o grupo de personas. Ahora, mustn't, su forma negativa, que puede ser mustn't o puede ser must not. Es más fácil de pronunciar mustn't. Mustn't no expresa una falta de obligación, sino todo lo contrario, expresa una prohibición. Mustn't lo utilizamos para expresar una prohibición, algo que está prohibido hacer. Por ejemplo, you mustn't use your smartphone while you're driving. Tú no debes de hacerlo. Está prohibido. No debes de utilizar tu teléfono mientras manejas. ¿Por qué? Porque está prohibido. O you must not open the gift until it is your birthday. No debes de abrir tu regalo hasta que sea tu cumpleaños. O sea, suponiendo que yo tengo un hijo y le digo a mi hijo, no lo abras porque todavía no es tu cumpleaños, hasta que te cumplas años lo puedes abrir. ¿Ok? O we must not tell anyone. We mustn't tell anyone. No debemos decirle a nadie. No sé. Lo podemos ver en películas cuando se comete un crimen y quieren guardar el secreto. ¿Ok? El Perdón, punto. maestro. Sí, dígame. Eh, ¿Sería lo mismo que decir no deberíamos o es no debemos? ¿No deberíamos o no debemos? ¿O se pueden Um, utilizar indistinto? en español se puede utilizar en distinto. Está bien, Ok, no pasa nada. Se puede traducir. Lo podemos bueno, traducir. exacto. Entonces, ok, Entonces, maestro, gracias. por nada. Ahora, la diferencia entre must y have to. Ya mencioné algo. La diferencia principal es que must es para expresar una obligación de la persona que habla hacia los demás y have to es para expresar una obligación que se me impone. Ahora, must es más formal y have to es más informal. Esa es otra de las diferencias. Sin embargo, para que tampoco se asusten, si no me acuerdo de uno y uso el otro, me acuerdo del otro y no del otro, está bien, no pasa nada si los mezclamos. La gente los usa de manera indiscriminada, no sucede absolutamente nada, no hay problema. Inclusive en su examen van a venir have to y van a venir must en su examen final. Lo pueden utilizar de cualquier forma, pueden escoger cualquiera de las dos respuestas y es correcto, no pasa nada. Lo que sí es importante tener en cuenta, chicos, y esto ya va más para, por ejemplo, veámoslo más a futuro, es, por ejemplo, si estoy haciendo un escrito, un reporte, lo correcto es que en ese reporte o en ese escrito que estoy haciendo utilice must en lugar de have to. Y si en dado caso se me ocurre utilizar have to, bueno, hacerlo bien, recordando que have se utiliza con los pronombres I, we, you, they, y has, que es su conjugación, lo vamos a utilizar con he, she, it. ¿Okay? Si ya decidí, bueno, yo voy a utilizar a have to porque se me hace más sencillo, nada más tener en cuenta que hay dos formas. Una es para I, you, we, they y la otra es para he, she, it. ¿Ok? Y bueno, a grandes rasgos es eso. Must, una obligación que yo como persona que habla le impongo a alguien más y have to es una obligación que se me impone a mí. Ahora, la diferencia entre mustn't y don't have to. Si ya lo mencioné antes, mustn't es para expresar una prohibición, algo que está prohibido hacer.
Don't have to es para expresar que no hay obligación de hacerlo. Es decir, si quieres lo haces, si no, no lo haces. No estás obligado a hacerlo. No los debemos de confundir porque lo más sencillo que digan, bueno, si puedo cambiar must por have to, pues puedo cambiar mustn't por don't have to. No, son cosas distintas. Mustn't expresa prohibición, don't have to expresa falta de obligación o que no hay obligación. Okay. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, you must not drink that. You mustn't drink that. No debes de beber eso porque está prohibido. O porque no está permitido, porque no sé, por alguna razón. Pero está prohibido. Tienes prohibido beber ese vaso de agua o ese vaso de té o de Coca-Cola, no sé. Ahora, si dijera, you don't have to drink that, estaré diciendo que si quieres, pues lo puedes beber, pero que no hay obligación de que lo bebas. O sea, no es necesario que lo bebas. No tienes que beberlo. Pero si lo quieres hacer, dale, ahí está. Aquí sí quedó clara la diferencia entre mustn't y don't have to. Chicos, Sí, teacher. ok, ¿alguien dijo no? ¿No? ¿Todo bien? ¿Pasamos a las actividades? Sí. Sí, ok. Well, let's begin. So we have to choose the right answer. It says, you come with us if you don't want to. You have to, don't have to, or mustn't. Which is the right answer? You Letter B. letter B. You don't have to come with us if you don't want to. No es necesario que vengas. No estás obligado, pues. I visit my grandma more often. I have to, I mustn't, or I have to. I have Must. to. Wow. I have to. Okay, I mustn't. No, tengo prohibido visitar a mi abuela. Look at the sign. You take photos in the gallery. Mustn't, must, or don't have to. Dice, mira el letrero. Tomar fotos aquí en la galería, ¿no? En el museo. It's forbidden. You Mustn't. mustn't. Está prohibido. Muy bien. Next, you feed the dog. I've already done it. Tú alimentar al perro. Yo ya lo hice. You Must Don't have to. not. don't have to. Very good. Next, you study harder if you want to get a good mark. Tienes que estudiar. Ya dije la respuesta. No. You have to. No. Have to. You should. No. Bueno, todavía no vemos should, pero para obligación, podemos utilizar have to. You have to study harder if you want to get a good mark. Tienes que estudiar más duro, más a conciencia si quieres obtener una buena calificación. También es should, pero eso es de consejo que lo vamos a ver después de esta actividad. You give the book back tomorrow. I only have English on Monday next week. You, which is the answer? Don't have to do. Don't have to. You don't have to. Very good. Next, I leave now or I will miss the bus. I have to leave. I have to leave. Very good. You smoke in the hospital. Mustn't, don't have to, or have to. You don't have to smoke. You don't have to, because if you want, you can do it, but if you don't, it's okay. Es más como una prohibición, ¿no? El fumar en los hospitales. Mustn't. Mustn't. I've already found Jane. You do it. Ya le marqué a Jane o ya hablé con Jane. Tú, hacerlo. Don't have to do. Don't have to do. Okay, don't have to. Next, psychologist, be a good listener. Has to. Has to. Very good. You buy
Sorry, you buy her that present. She doesn't like flowers. B, you shouldn't. You shouldn't, right? You tell Adam about the party. It is a surprise. You Seven. You mustn't. Very good. Next. Says his teacher gave him a lot of homework and he'd do it for tomorrow. So. You should. You should do it. Have to. He Huh? has to. Check. He has? Ah, He has. yes, yes, yes. Okay, here in New York, we drive on the right. You drive on the left, must, have to, mustn't, don't have to. You have to. Mustn't. You mustn't. Si está prohibido. She go everywhere by subway. She can take the bus. She Don't have to. She don't have to. Oh, she doesn't have to. Porque tenemos Doesn't. she. Okay. Pero es correcto. O sea, está bien. Doesn't. Next activity. So. Says students wear the uniform in the virtual classes. Can, should, have to, don't have to, must, or mustn't. Must. Must. Well, don't have to is the answer. No tienen que. Eating. Eating a lot of hamburgers is bad for your health. You eat healthier. You mustn't. You mustn't. Tú tienes prohibido comer saludable. You puede ser should o también pudiera ser have to or must. ¿Cómo se pronuncia should? Should. Should. S-H-U-D, should. Should. Ok, gracias. You're welcome. It says, you smoke in this restaurant. It is not allowed. Ahora sí. You. Si no está permitido. Mustn't. Mustn't. She go out without permission. She. Salir sin permiso. Should. She should go out. Ella debería salir sin permiso. Ah, without sin, sí, pensé que era con. Sin permiso. With, sí. Con, pero without, sin. Mustn't. Muy bien. I get up early because I have lessons in the afternoon. Me levanto temprano porque tengo clases en la tarde. I can, should, have to, don't have to, must, or mustn't. Si me levanto temprano, tiene sentido clases en la tarde. Entonces sería que no hay necesidad. I Don't have to. don't have to. Very good. She fastened her seatbelt while driving. Aquí tenemos dos opciones correctas. She abrocharse has to. Or should. Should. Should or must? Must. Should. Mm. No. Must. Okay. Has to y must. Has No sé to, por qué no must. me la marcó. She do the optional activities. Can, should, has to, doesn't have to, must or mustn't. Must. She must do the optional activities. Has to. Doesn't have to, no tiene que hacerlas. No son obligadas, pues. Aquí son dos respuestas.
Dice, they respect the timetable. It is part of the essential agreement. Don't have to. Ok, ¿y cuál otra? Must. Must. Entonces, don't have Mm, to no sería. Have to y must. Okay, very good. Next, the students leave the virtual lessons before the teacher tells them to do so. Dice, los estudiantes se van de la clase virtual antes de que el maestro se los diga. Can, should, have to, don't have to, must, or mustn't. I have to. Don't have to, no se tienen que ir, pero si se van, pues, no hay problema, o mustn't. es must not. Mustn't. Mustn't. Okay, very good. Next, your marks at school are terrible. I think you practice more to get better marks. I think you Must. must practice. Are you sure? No, Oh, you should. so you should. Should. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Es lo que sigue. El verbo modal de consejo, que should y shouldn't. Okay, so should. I'm going to use this because it's like a summary. So we can use should to express advice or suggestion, but also can be used to express situation likely in the present, which is not for today, likely in the future, like a prediction, or when we use should plus have plus past participle, we can express another thing, or should plus the verb to plus the verb with ing, and then we can express another thing. But which is important for today's lesson is advice or suggestion. For example, your hair is too long. You should get a haircut. Also, we can use ought to, should and ought to. Both are the same. I mean, we can use both in order to express an advice or a suggestion, but ought to, it is more used in the UK or Australia or New Zealand, and should, it is more used here in America, the United States, and also in Canada, okay? But if you use one or the other one, it's right. I mean, if you said you should go whatever, or you ought to go to whatever place, it's okay. Now, we use shouldn't to advise not to do something, especially because it's bad or is wrong. For example, you shouldn't throw your litter onto the street, or he shouldn't play with those wires if he doesn't know what he is doing, or you shouldn't work so much. Which is important here, guys, is that we understand that should is used to express an advice or a suggestion, and it can be translated into Spanish as deberías de, tú deberías de, él debería de, nosotros deberíamos, etc. It's like a suggestion. Yep. I can't remember the name, but someone asked me later on, I mean, at the beginning of the models of application must, teacher, we can translate must as deberías or debes. Both are right. Must also can be used to express an advice, but it is more polite. I mean, like more formal, the advice. That's why we can translate must with deberías or debes de. And should, it is the informal one, the one we use in everyday life. And it's right to use it, and well, the translation is deberías de. Okay? And well, now let me explain this in Spanish, because that's all. ¿Qué sucede con el verbo modal should? Bueno, should es el verbo modal que expresa un consejo, una sugerencia,
Tiene más usos, pero no para esta clase. Los vamos a ver en inglés 2 y en inglés 3. Pero para esta clase vamos a ver el de consejo y sugerencia. Ahora, lo importante aquí es que identifiquemos que, bueno, should se utiliza para expresar un consejo o shouldn't se utiliza para expresar un consejo o algo que no debes de hacer porque es malo o es negativo. Otro aspecto importante es que should se puede, bueno, podemos utilizar tanto should como ought to. ¿Qué es esto? Cualquiera de los dos aplica. Se pueden intercambiar mucho. Nada más, bueno, me van a decir, maestros, que yo casi no he visto ought to. Sí, bueno, hay una razón. Ought to es más usado en Reino Unido, en Inglaterra, del otro lado del charco, ¿no? Mientras que should es más usado en América, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, nos interesa should, pero dado caso que lleguen a ver ought to, bueno, está hablando de un consejo o una sugerencia, porque es deberías. Me preguntaban ahorita, me preguntó alguien ahorita, maestro, ¿podemos traducir must como debes de o deberías de? Se puede traducir de las dos maneras. Must también se utiliza para dar un consejo. Es una forma más formal de dar un consejo. Should es hasta cierto punto informal. Y bueno, se puede traducir must como un deberías. No se sientan coartados en el sentido de si quieren utilizar must para dar un consejo. Se puede, se vale. Es correcto, gramaticalmente es correcto. Y bueno, should es la otra palabra que podemos utilizar. Nada más recuerden, must es muy formal, el grado de formalidad es muy alto, mientras que should es un poco más informal. Volviendo al tema, les digo, should se utiliza para expresar una sugerencia, un consejo, y shouldn't para expresar que no debes de hacer algo. También sugerencia o consejo, no debes de hacer, no deberías de hacerlo porque es algo malo o es algo negativo, o está equivocado, o es incorrecto. Okay. Hasta aquí, ¿dudas con should y shouldn't? Oh, Nope. No. Okay, well, if there are no questions, let's do the activities. Vamos a las actividades. So the first activity. Oh my goodness. Very good. So it's better. So you eat healthy food every day. Should or shouldn't? Which is the right answer? Should. 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 Bueno, vamos a practicar la pronunciación. A pesar de que ustedes vean aquí la L y la O, no se pronuncia. Vamos a pronunciar la SH, la U y la D. Should. Should. Todos. Ok, very good. Should. Si decimos Should. should, bueno, tal vez sí nos entiendan, pero para sonar mejor, vamos a decir should. Ok. Says in here, we play football today because it is raining. Should or shouldn't? We shouldn't. Shouldn't. Very good. You write on the desk in class. Should or shouldn't? Mm. Shouldn't. Shouldn't. Tom stay in bed because he's really sick. Should. 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 He wear his jacket because it is cold outside. Should. Should. Very good. You drive so fast on the street. Shouldn't. Shouldn't. Very good. You ask for help from the teacher. Should or shouldn't? Should. Should. You should. Very good. And activity number 2 says, says what? Oh, we have to choose the right answer. I've got cramps, which is the right answer. You shouldn't eat junk food. You shouldn't listen to loud music. You should take a pill. You should eat more bananas. You should drink lots of water. You shouldn't move. You should check your temperature, or you should drink tea with honey. Cramps son calambres. Cuando nos da un calambre, bueno, lo que recomiendan es comer plátano o tomate por el Banana. potasio. So you should eat more bananas. Right. Very good. Next. I've got a broken leg. Which is the right answer? And you should move. You shouldn't move.
Excellent. Next. I've got a sore throat. Dolor de garganta. I've got a sore throat. You So, should take a pill. take a pill or drink tea with honey. Honey, miel. Tea with honey. Deberías de tomar té con miel. Okay. I've got a cold. Tengo un resfriado. You check your temperature. Check your temperature. Very good. Next. Could be COVID. I've got fever. You should what? Shouldn't eat junk Take a food. pill. Take a pill. Drink lots. No, you Water. should drink a lot Drink, more. drink lots of water. That's the right one. I've got a headache. Ahora sí, Sí, take a pill. take a pill. Una pastilla. Next. I've got an earache. Dolor de oreja. Dolor de oído, perdón. You should Music. music. Listen You shouldn't listen to loud music. to music. That's right. You shouldn't listen to loud music. No debes de escuchar música muy alta. I've got a stomach. Water, Junk food. Yeah, junk food. Junk food. Very good. And the last one is I've got fever. You should drink lots of water. Hay que tomar mucha agua. Excellent. So that's all for this session Síncrona. And on next session Síncrona, we're going to have a review for models of obligation and advice. And also we have the determiners, sorry, articles and demonstratives. And that's all for today. Thank you very much, guys. I don't know if you have a question. It is time to do it. Chicos, chicas, es todo por la sesión del día de hoy. La siguiente semana estaremos viendo un repaso de los verbos modales de obligación, que es lo que vimos hoy. Y también vamos a ver el tema que son los artículos demostrativos, no sé, y actividades de práctica. No sé si tengan alguna duda, pregunta, es momento de hacerla. maestro, a mí la tarea pasada no me la dejó subir, me marcaba error y no pude. ¿Cuál? La tarea de la semana pasada. El foro. Bueno, no se preocupen, la siguiente semana, que es la 9, se abren todas las actividades menos la actividad de la semana 1. Ok, gracias. Sí, por si tienen alguna actividad pendiente, la próxima semana la pueden subir. Bueno, va a estar abierta la próxima semana, que es la 9 y la semana 10. Son esas dos. Y también les recuerdo que la próxima semana, que es la 9 y la 10, van a estar activas la actividad de regularización. Por si no presentaron el examen parcial, con la actividad de regularización se pueden regularizar. Y el video de puntos extras, que pues bueno, es un video corto que les da un punto extra sobre la calificación final. Entonces, digo, no está de más hacerlo. En caso de que necesitemos ahí algún puntillo, pues bueno, el video no lo da. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, pregunta? Coraz me pregunta, ¿puede explicar la tarea? Deme un segundito y claro que sí, Coraz. Alguien iba a preguntar algo. Sí, maestro, en la sesión anterior y esta batallé mucho para poder ingresar. No sé por qué. ¿Qué le aparecía? Me decía que no era el ID, que era incorrecto. Me dice incorrecto y márquelo y luego marcar. Y otra vez me decía que era incorrecto hasta que por fin entra. Bueno, déjeme lo reviso. A mí con el link no me dejó, pero después agregué el ID y el password y ya me dejó. Ok, déjeme lo reviso porque en otros grupos, pero es de inglés 2, cambié el enlace. O sea, ya no se utilizó el enlace que se estaba utilizando antes. Es decir, programé otra sesión síncrona. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con ustedes. Déjenme programo una sesión síncrona nueva para lo que resta del tetra y ay, ¿qué se vio? Me asusté. Y les paso el enlace nuevo. Déjenme y regreso para lo de la tarea. Denme un segundito. Ya lo descargué. Ya me acordé que es la tarea.
Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer en la tarea? En primer lugar, pues bueno, vamos a descargar el archivo y en el archivo nos aparece esto. Instrucciones. Watch the video, then write 5 obligations about the attention of our pets. Tenemos que ver el video, vamos a copiar el enlace, lo copiamos, nos vamos al buscador, lo pegamos y nos va a aparecer aquí un anuncio primero y luego ya nos aparece que saltemos al anuncio y nos aparece el video. Vamos a escuchar el video. Le podemos poner subtítulos. What are you doing here? It's my new Saturday job. Hi, Elfie. Really? Yes, I want to study veterinary science at university, and my Vamos a parents escuchar el suggested I video. should get some experience of working with animals. And do you like decided I'd a scorpion or a snake? Bueno, por ejemplo, aquí viene una oración. Dice, I mustn't get a spider, a scorpion or a snake. Esta es una oración que está utilizando el verbo, los verbos modales de obligación o de consejo. Y me voy a la actividad. Déjenme voy aquí a la actividad. Y escribo. En la primera oración. I mustn't. Pero ahí dice en instrucciones, dice about the attention of, no es attention a your Of our pet. pets. Nuestras mascotas. A nuestras mascotas. No, no importa, no pasa nada. Las que ustedes identifiquen, pónganlas. No, no pasa nada. En lo que me voy a fijar es que esté correcta la estructura. Que sea sujeto, verbo modal, verbo principal y complemento. ¿Ok? No pasa nada. Las 5 oraciones que ustedes identifiquen, ahí me las ponen. ¿Ok? Bien. Y ya, es todo. Los guardan, no le pongan portada, no me le cambien el nombre, nada más lo guardan y lo suben de vuelta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, para mí. Compañera. Sí. ¿Sí? Sí, yo lo subí igual, nomás le agregué mis iniciales al último. Está bien, no pasa nada. No pasa nada, no hay problema. Ok. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Yo, entonces nada más vamos a hacer oraciones. Sí. Sí. Bueno, realmente ustedes no lo van a hacer, van a ver el video y del video lo sacan. Ok, muy bien, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Maestro, todo bien. ¿Todo bien? Déjenme reviso lo de la sesión síncrona y sí le doy solución, no se preocupen, porque con los de inglés 2 se estuvo batallando un poco y ya lo cambié y esta semana no hubo ningún problema. Entonces, para también cambiarlo con ustedes, darles un enlace nuevo con un ID nuevo. ¿Ok? Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, doy por terminada la sesión el día de hoy, viernes 7 de julio a las 8:03 minutos. Les agradezco su participación y su tiempo por asistir aquí a la sesión síncrona. Nos vemos la siguiente semana, chicos y chicas, y pues bueno, descansen y suban la tarea. Y recuerden, la siguiente semana se activan regularización, videos, puntos extras y todas las actividades pasadas para que si tienen alguna pendiente la suban. ¿Ok? Pues sería todo. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye. Descansen. Have a nice weekend. See you. Bye, guys. Bye. Bye.